En este tutorial revisaremos cómo calcular la media aritmética o promedio para datos discretos. La media aritmética es una medida de posición de tipo central dentro de las denominadas medias, pero no es la única media. También podemos encontrar la media geométrica, la media ponderada y la media armónica. También dentro de estas mismas medidas de posición de tipo central podemos encontrar la mediana y la moda y otras medidas de posición de tipo no central como el cuartil, el decil y el percentil. Esta es la fórmula para calcular la media aritmética para población, y aquí tenemos para calcular la media aritmética para muestra. Es la misma fórmula, lo único que varía es la notación. Aquí cuando es para población se denota con esta letra mu del alfabeto griego, y cuando es para muestra se denota con X trazo. La fórmula es la misma, la sumatoria de x sub i entre n, y en algunos libros podemos encontrarla así. Simplemente sale el denominador de la sumatoria y sale como una fracción. Aquí lo mismo, sale este denominador de la sumatoria y sale como una fracción. Aquí abajo les he dejado en rojo las fórmulas de la media aritmética, pero cuando los datos se repiten. En este caso lo que varía es que en el numerador se multiplica por el número de veces que se repite el valor o la observación, es decir, por la frecuencia. Aquí tenemos un resumen de cada uno de los componentes de la fórmula descrito. Solamente nos concentraremos en el primero, que es este símbolo sigma, que viene del alfabeto griego también, es la letra mayúscula sigma, y hace referencia a que debemos hacer una sumatoria desde 1 hasta n, que es el total de los valores. Ahora miremos un ejemplo de cómo calcular esta media aritmética o promedio para una muestra. Aquí tenemos la fórmula para la muestra, se denota con X trazo, la sumatoria de x sub i entre n, y esta es la forma operativa una vez hemos quitado este símbolo que aparece aquí. Si tenemos una población de estudiantes donde hemos registrado las edades de estos estudiantes y extraemos una muestra de 10 estudiantes para calcular cuál es su edad promedio, recuerden que para determinar el tamaño de esta muestra debemos revisar previamente las técnicas de muestreo estadístico para tener una muestra óptima. Sin embargo, para efectos de este ejemplo vamos a utilizar esta pequeña muestra de la edad de 10 estudiantes, y lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos valores dentro de la fórmula. Para calcular la media aritmética podemos simplemente o reemplazar directamente en la fórmula o hacerlo a través de las tablas estadísticas. Vamos a resolverlo primeramente llevando cada uno de los valores a la fórmula. Lo que hacemos es reemplazar este x sub i por cada uno de estos valores y le vamos asignando un número a cada uno de estas observaciones, que para este caso este sería x sub 1, este sería x sub 2, x sub 3, hasta x sub 10, que es lo que tenemos aquí en la forma operativa, y simplemente reemplazamos ese numerador por cada uno de esos valores, y en el denominador corresponde a n, que es el tamaño de la muestra, o al total de las observaciones, que para este caso son 10 observaciones. Resolvemos aritméticamente y encontramos que la edad promedio de esta muestra, de estos 10 estudiantes, es de 15 años si aproximamos este valor que está aquí. También podemos hacerlo a través de las tablas estadísticas, a través de esta tabla sin frecuencia. Registramos en una columna las edades de los 10 estudiantes y en la otra simplemente registramos cada uno de los estudiantes. Al final obtenemos la misma información. Al hacer la sumatoria de las edades obtenemos este valor de 154 y dividimos entre el total de observaciones o de individuos, que es el total de la muestra, que son 10, y obtenemos este mismo valor de 15.4. También podemos calcular la media aritmética o promedio utilizando esta fórmula, que es la fórmula de la media aritmética cuando los datos se repiten. Lo único que varía es que en el numerador se multiplica por el número de veces que se repite cada edad o cada valor. La forma operativa es la misma, se lleva cada uno de los valores a la fórmula y se multiplica por el número de veces que cada valor se repite. Aquí tenemos que el 7 solo está una vez, el 12 se repite 3 veces, aquí lo tenemos, y la edad de 15 años también se repite 3 veces, aquí la tenemos. Entonces reemplazamos eso dentro del numerador, hacemos las operaciones aritméticas
y al final obtenemos el mismo resultado de una edad promedio de 15 años para estos estudiantes. Igual podemos hacerlo a través de una tabla con frecuencias, siendo que en este caso registramos aquí las edades, que viene a ser la variable x sub y. Aquí en esta otra columna registramos el número de veces que se repite cada edad. Tenemos que la edad de 12 años se repite 3 veces, la de 15 años también 3 veces, y las demás solo aparece una sola observación o valor. En algunos libros podemos encontrar esta frecuencia o estas repeticiones como f sub i, y hacemos una tercera columna donde registramos el producto o la multiplicación de x sub i por n sub i como lo registra la fórmula. Al final, para llevar los valores a la fórmula, simplemente hacemos la sumatoria de esta tercera columna, que está aquí al final, este 154, y lo reemplazamos aquí donde aparece el producto de x sub i por n sub i, entre el total de observaciones o el total de la muestra, que lo tenemos aquí, que es la sumatoria de las frecuencias o de n sub i. Aquí lo tenemos y obtenemos con ello el mismo resultado, que es de una edad promedio de 15 años. La tercera forma de calcular la media aritmética o promedio es a través de la tabla con intervalos de frecuencia. Pero antes de elaborar esta tabla, debemos estimar el número de clases K y el intervalo de clases IC. La estimación del número de clases K podemos hacerla a través de cualquiera de estas tres reglas: la regla base 2, la regla de la raíz o la regla de Sturges. Aquí les dejo estas dos para que las revisen después. Solamente nos vamos a concentrar en la última, que es la más utilizada. La fórmula de cálculo es esta que aparece aquí: K es igual a 1 más 3,332 por el logaritmo base 10 de n. Como verán en la fórmula, todos los componentes son constantes, lo único que varía es n, que es el tamaño de la muestra o el número de observaciones, y simplemente reemplazamos ese n por 10, que para nuestro caso son 10 las observaciones que tenemos. Entonces calculamos aquí el logaritmo base 10 de 10 es 1, al multiplicarlo por 3,332 nos da este mismo valor, y al sumarle eso, el valor de 1, obtenemos que el valor de K es de 4,332, por lo tanto lo podemos aproximar a 4. Esto nos indica que debemos armar 1, 2, 3 y 4 intervalos de clase. Cada clase o intervalo de clase tiene un límite inferior y un límite superior. Antes de calcularlos debemos hallar primero este valor de intervalo de clase, que es el ancho de la clase, y aquí tenemos su forma de cálculo, que es el valor máximo menos el valor mínimo de las observaciones sobre el número de clases K que acabamos de hallar. Entonces el valor máximo de las observaciones es de 25, reemplazamos allí, y el valor mínimo es de 7, y dividimos por este valor que ya encontramos, valor de K, que es 4, y obtenemos que el intervalo de clase o el ancho de clase es de 4.5. Entonces, para empezar a rellenar cada una de las clases, lo primero que hacemos es tomar el valor mínimo de las observaciones, que para este caso es 7, y a ese 7 le sumamos el valor de 4.5 para hallar el límite superior. Este valor de 7 va a ser entonces el límite inferior, y al sumarle el 4.5 obtenemos el límite superior. Para la segunda clase simplemente llevamos este límite superior como límite inferior de la clase siguiente, lo colocamos aquí, y nuevamente a este valor le sumamos 4.5, que es el ancho de cada clase, y eso nos da 16. Aquí nuevamente, para calcular las dos clases que nos faltan, nuevamente repetimos este valor acá del límite superior en el límite inferior de la clase siguiente, y nuevamente sumamos el valor de 4.5 para hallar el límite superior. Ahora debemos hallar el número de frecuencia, ¿sí?, o la frecuencia de cada una de estas clases. Esto lo hacemos simplemente determinando cuántos valores están dentro de estas edades, es decir, cuántos estudiantes tienen entre 7 y 11 años y medio. Si buscamos dentro de estas observaciones, encontramos que solamente hay un estudiante que cumple con esa condición. Ahora, para el segundo intervalo de clase es lo mismo. ¿Cuántos estudiantes están entre 11 años y medio y 16 años? Tenemos que 6 estudiantes están en este rango de edad. Lo mismo hacemos con el tercer intervalo de clase. ¿Cuántos estudiantes tienen entre 16 y 20 años y medio dentro de estas tres observaciones que ya quedan? Y encontramos que solamente uno de ellos cumple la condición. Y en el último intervalo quedarían los estudiantes restantes,
que están entre 20 años y medio y 25. Antes de calcular la media aritmética debemos calcular este punto medio, que es el centro de datos que debe existir entre el límite inferior y el límite superior, es decir, es el dato que se encuentra en la mitad de estos dos. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente sumamos estos dos datos, el límite inferior más el límite superior, y lo dividimos entre 2. En este caso, si sumamos 7 más 11.5, eso nos da 18.5 y al dividirlo entre 2 nos da 9.25. Para los demás puntos medios hacemos lo mismo, sumamos el límite inferior con su límite superior y lo dividimos entre 2. Y completamos la tabla. Y la última columna se halla muy rápidamente porque es el producto de estas dos anteriores. Simplemente multiplicamos esto que aparece aquí para hallar el producto de x sub i por n sub i. Por último, reemplazamos los datos hallados en la fórmula para calcular la media aritmética y llevamos la sumatoria de x sub i por n sub i, que es todo esto que está aquí, que es esto que aparece aquí al final. Lo reemplazamos aquí arriba y n va a ser el total de observaciones o de la muestra que tenemos aquí, que es la sumatoria de n sub i, que va a ser 10. Al reemplazarlo, obtenemos el mismo valor de la media aritmética que obtuvimos en las tablas sin frecuencia. Aquí está el resumen de las tablas o de las tres formas en que hemos calculado la media aritmética. El objetivo en las tres es el mismo, ¿sí?, que es obtener el promedio o media aritmética. Sin embargo, en la práctica, por la cantidad de información, la que más se utiliza es esta última, las tablas con intervalos de frecuencia, porque te permiten resumir toda la información en solo 4 intervalos de clase. ¿Sí? Miren que aquí la mayoría de los datos se concentran aquí, que es donde está la media, que es el punto central del límite inferior, y el límite superior está por aquí, que es el 15. Te permite tener una visión general de los datos y por eso esta es la más utilizada en la práctica. Las tablas sin frecuencia tienen la desventaja de que, como se registran cada una de las observaciones cuando la muestra es muy grande, resulta muy tedioso hacer este trabajo. Por eso en la práctica lo que más se utiliza son las tablas con intervalos de frecuencia. Pero el resultado es el mismo con cualquiera de las tres formas que se haga. Ahora miremos cómo es la aplicación en Excel para el cálculo de la media aritmética y cómo es su aplicación en el programa RStudio. Para calcular la media aritmética en Excel, lo primero que hacemos es registrar cada uno de los valores y luego nos situamos en cualquier celda que no tenga datos y registramos el símbolo igual para llamar la función promedio, ya que en Excel la media aritmética aparece como promedio. Lo que nos pide la sintaxis de la fórmula es que registremos cada uno de los valores, por lo tanto aquí los resaltamos, cerramos paréntesis y simplemente le damos Enter y nos calcula la media aritmética o promedio de los datos. Esta entonces sería la media de estos datos. Ahora miremos cómo se calcula con el programa RStudio. En RStudio es bastante rápido si tenemos los datos ya en Excel. Nos vamos aquí a esta parte donde dice Import Dataset y seleccionamos el archivo donde esté nuestro equipo, From Excel, lo buscamos, seleccionamos el archivo y aquí en esta parte nos aparece la ruta donde está el archivo dentro del ordenador y simplemente al final le damos importar. Entonces RStudio importa los datos al programa y simplemente nos colocamos aquí en la consola y llamamos a la función min, que es media, y le damos el nombre de el archivo, que es datos de clase, datos de clase. Ya el RStudio nos ayuda a la identificación del archivo y con el símbolo de pesos el programa de RStudio nos pregunta si queremos sacarle el promedio a la columna de personas o a la columna de edades. Le damos edades y al final simplemente Enter y hallamos esa media aritmética dentro de este programa de RStudio. Finalmente aquí les dejo la referencia de cada uno de los libros consultados y de las páginas revisadas para este tema. Hasta una próxima oportunidad.